Miqueas 6:8. Aquí en Miqueas 6:8, la palabra de Dios dice algo muy importante, muy interesante, que hoy el hermano y yo lo escuchamos en la mañana y queremos comentarlo un poco más al respecto. Note lo que dice Miqueas 6:8. Dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amor y humillarte ante Dios. Hay tres cosas que el Señor dice, lo que Él nos ha declarado, lo que es bueno. Y dice: ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Quisiera enfocarme un poco más en amar misericordia. El amar significa comprometerse, significa amistad, significa amor. Eso es ahava en el hebreo, y eso significa básicamente tener una amistad, tener un amor a las cosas. Y estas cosas son las que Jehová ha declarado a cada uno de nosotros. Y dice: ten una amistad, ten amor, ama la misericordia. Y la palabra misericordia en hebreo es gesed, y significa afrentar, agradecido, agradecimiento, amor, benevolencia, benignidad, bondad, clemencia, fidelidad, gloria, gracia, hacer merced, misericordia, misericordioso, piadoso, voluntad. Eso es lo que significa misericordia. Y dice la palabra de Dios de que tenemos que amar la misericordia. Sabemos que la misericordia es una característica del carácter de Dios. Es una característica porque Dios es grande en amor. ¿Y grande en qué? En misericordia. Es parte de su carácter. Y esa misericordia, el Señor nos da un mandato para que nosotros podamos amarla. Ahora, ¿por qué usted piensa que el Señor nos dice ama misericordia? Usted no puede dar misericordia. No es natural ser misericordiosos. La carne lo lleva a lo opuesto. Entonces, esta misericordia es un principio, es un don de Dios. Es algo que Él establece en la vida de cada uno de nosotros. Y el Señor por eso dice: te ha declarado lo que es bueno. Y dice: Él nos ha declarado lo que es bueno. Y Él desea que amemos la misericordia. Entonces, para que nosotros podamos dar misericordia, pues nosotros tenemos que, en nuestras vidas, conocer la misericordia, experimentar la misericordia. Vamos allí a ver Mateo capítulo 5, versículo 7. Esa es una bienaventuranza, que es muy conocida, el capítulo 5, acerca de las bienaventuranzas. Entonces aquí dice Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, es una bienaventuranza ser misericordioso. El ser misericordioso es el resultado de experimentar la misericordia de nuestro Dios, como lo vamos a ver en un momento. Porque no podemos llegar a ser misericordiosos sin amar lo bueno, sin buscar lo bueno, sin abrazar lo bueno. Lo bueno es que Dios, su palabra, Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, si nosotros miramos aquí que Él dice, ama la misericordia, nosotros tenemos que conocer qué es la misericordia. Hemos visto que es el carácter de nuestro Dios y de Jesucristo. Pero vamos a ir al libro de Lamentaciones.
en el libro de Lamentaciones, y vamos a ver el versículo 22 y 23. Y fíjense lo que la palabra de Dios dice. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido, ¿qué? Consumidos. La misericordia podríamos describirla como el amor, la gracia, el carácter de nuestro Dios. Porque Él es misericordioso, no hemos sido consumidos. Y dice la segunda parte del versículo, porque nunca decayeron sus misericordias. Y el versículo 23 dice, nuevas son cada cuándo, Toda mañana, cada cada mañana, mañana. todos los días, Si son nuevas cada mañana, pues sería bueno buscar a Dios ¿cuándo? todos los días. Cada mañana. Y dice, grande es tu fidelidad. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos en la misericordia de Dios todo el día, el Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Porque si nosotros miramos que la misericordia de Dios se nos da todas las mañanas, pues es para nuestro beneficio experimentar esa misericordia. Y esa misericordia permite que nosotros no seamos consumidos, porque la paga del pecado es que muerte. Cada uno de nosotros merece la muerte, pero Cristo vino, murió por nosotros para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. El Señor murió para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Y el Señor derrama sus bendiciones todas las mañanas. ¿Para qué es la misericordia de Dios? Dice que se nos da todas las mañanas. Nuevas son cada mañana. Tenemos una necesidad de la misericordia de Dios todas las mañanas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Y podríamos llegar a decir, bueno, si tenemos la misericordia de Dios es para que nos pueda capacitar o ayudar para pasar todo el día en su misericordia. Vamos a ver a qué nos lleva la misericordia. Vamos a ir al libro de Joel, capítulo 2, versículo 13. Y aquí vamos a ver por qué es importante vivir en la misericordia de Dios todas las mañanas. No dice en la tarde, a mediodía, no dice en la noche, dice todas las mañanas. Ahora, fíjense ahí Joel capítulo 2, versículo 13. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Y noten, ¿por qué necesitamos nosotros rasgar nuestro corazón como un sacrificio vivo? Y no rasgarnos solamente el exterior. Dice, convertíos, o sea, entender, aceptar, vivir la palabra de Dios. Ahora, noten el por qué. Porque misericordioso es y clemente. Esta palabra clemente en el hebreo es rahum y significa compasivo. O sea, Dios se compadece. Por eso dice que cuando Cristo vino, Él se compadece de qué? De todas nuestras necesidades y de todas nuestras dolencias. Pero el Señor dice, dame tu corazón, conviértete, acepta mi palabra, vive mi palabra, porque yo soy misericordioso y soy compasivo. O sea, me relaciono contigo. Esa relación que el Señor desea tener con nosotros, desea que nosotros entendamos que Él se compadece de nuestras debilidades.
se compadece de nuestros problemas, se compadece de nuestras enfermedades. ¿Me están siguiendo? Por eso dice el Señor, conviértete. Y yo soy misericordioso. Sí, Manuelito. Que se compadece Él. ¿De qué se compadece? ¿Y por qué? Oh, el por qué. Porque pues Él es amor. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Amén. Muy buen punto. Él se compadece porque su naturaleza es amor, sí, pero en nosotros, como dice Manuelito, pues no hay nada que nosotros podemos hacer para salir de la situación de necesidad que tenemos. Necesitamos del poder de Dios para que Él pueda ayudarnos. Por eso dice el Señor, entrégame tu corazón, conviértete y yo soy misericordioso, o sea, tengo paciencia contigo y soy clemente, o sea, me compadezco de ti. Y note lo que dice, tardo para la ira. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que por la misericordia de Dios nosotros no somos consumidos, pero Él es tardo para la ira. Y dice, y grande en misericordia. ¿Y qué? Y que se duele del castigo. Ahora, la misericordia nos estimula ¿a qué? ¿A qué nos estimula? Conforme a este versículo. Conforme a este versículo, ¿a qué me estimula la misericordia de Dios? La primera parte del versículo dice que rasgad vuestro corazón. ¿Qué significa rasgad vuestro corazón? Arrepentirnos. O sea, la misericordia de Dios nos mueve, nos estimula a arrepentirnos. No, nada más para comentar brevemente que también nos estimula a reflejar, es ser misericordiosos también nosotros, no es Él. Así es, sí. Porque a nosotros al vivir la misericordia de Dios, vamos a reflejar esa misericordia a quienes, a todos los que nos rodean. Claro. Y cuando nosotros reflejamos esa misericordia, nosotros somos compasivos también. O sea, Señor. no reaccionamos en una forma de que, luego, como la gente reacciona, no, es que este cayó, este se perdió y ya no tiene salvación alguna. Pues no. Y esta experiencia, este compromiso, esta amalgamación con el carácter de nuestro Dios, nos va a llevar a manifestarlo a todo el mundo. Pero la misericordia y la clemencia de Dios nos mueve o es un resultado de que nos lleva a qué? A rasgar nuestro corazón. O sea, desde lo más interior, en comprometernos, en entregarnos, en arrepentirnos, en convertirnos a Jehová nuestro Dios. Esta palabra convertíos es shah y es de volverse. Alejarse, ¿alejarse de qué? Alejarse del pecado, alejarse de las cosas de este mundo, alejarse de todo aquello que nos separa de Dios. Por eso estamos ahorita viendo aquí Joel capítulo 2 versículo 13. Para Liz que se acaba de conectar, bienvenida. Joel capítulo 2 versículo 13. Dice el Señor, rasgad vuestro corazón. O sea, rasgad significa que abrir. Es la palabra hebrea cara y significa abrir, cautivar, cortar, desgarrar, despedazar, librar, quitar, romper, roto, separar. O sea, básicamente rasgar es que convertirnos, o sea, dejar a un lado las cosas que nos apartan de Dios, nos apartan de su verdad, nos apartan de su palabra para permanecer nosotros fieles a Dios. Y déjeme decirle que esto es lo más difícil.
No puedo decirles que es fácil si usted lo hace con sus propias fuerzas. Porque yo me voy a convertir y ahora de ahora en adelante yo voy a dejar lo que yo sé que me separa de Dios. No, no es fácil si usted lo hace con sus propias fuerzas. Pero si usted lo hace en Cristo Jesús, dice que Él pone en usted el espíritu de gracia. Mire, vamos a verlo. Vamos a ver Zacarías. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y esa es una promesa muy grande para el pueblo de Dios y afiancémonos en esta promesa. ¿Por qué? Porque hoy día se estaba hablando de la importancia de la oración. Ahora, seamos sinceros. No es natural que nosotros oremos a Dios. Podemos clamar en un momento de desesperación y de necesidad. Podemos clamar al Señor y decirle, ayúdame, sálvame. Pero establecer una comunicación con Dios, con Cristo, orar tal vez una hora o más tiempo, no es normal, no es natural. ¿Sí me están siguiendo? O sea, no es normal, pero fíjense de dónde viene todo esto. Fíjense ahí en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Espíritu de qué? De gracia. Noten, espíritu de gracia. La gracia me lleva ¿a qué? Al arrepentimiento, a la entrega, a la conversión, al compromiso con Dios. ¿Quién es el que le va a dar el espíritu de la gracia? ¿Quién es el que le da el arrepentimiento? No hay nada en usted que usted pueda ejercer ese don maravilloso de Dios. Lo da cuando usted empieza ¿qué? A mirar a su Salvador. Cuando usted empieza a tener ese conocimiento, ese aprendizaje de Dios y de Jesucristo. Por eso Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a quién, y a Jesucristo, al que tú has enviado. Pero no iba a parar ahí, dice que iba a dar espíritu de gracia, arrepentimiento, y iba a dar espíritu de qué. ¿Qué dice la segunda parte? Y de oración. ¿Cuándo? Noten, y mirarán a mí, a quienes traspasaron. Cuando usted mira el amor de Dios mostrado en la cruz del Calvario por el Hijo de Dios, entonces el Señor derrama en su vida, ¿qué cosa? El espíritu de gracia. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ti, murió por mí, para que nosotros tengamos salvación. Y esa salvación se obtiene cuando nosotros aceptamos que la gracia a través del arrepentimiento, de la conversión a toda qué, a toda su palabra. Entonces, cuando usted empieza a tener esa relación con su Salvador, dice que le va a poner el don, el espíritu de qué? De oración, para que usted tenga una comunicación estrecha con aquel que lo ha salvado, con aquel que le ha dado vida, con aquel que le ha dado salvación. Y ahí es donde empieza una relación estrecha con nuestro Salvador. Por eso o sea, falta aprender o recibir el espíritu de oración, el don de la oración que el Señor pone en nuestras vidas cuando nosotros ¿qué? Nos arrepentimos, cuando entregamos, cuando nos comprometemos. ¿Por qué? Porque empezamos a tener una relación. Es por eso cuando nosotros andamos noviando, pues cada vez hablamos más y más y más, y ya cuando se casa, pues ya
Dice Johanna que ya no hablan, porque ya hablaron todo cuando eran novios. Pero no, o sea, empieza que a haber una relación tan estrecha, entonces que nosotros empezamos a hablar y comunicar y ser más sinceros, más profundos en nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque está mirando a aquel que lo salvó. Y dice, la otra parte del versículo dice, y llorarán como yo, se llora por hijo unigénito. ¿Y qué dice nuevamente? Afligiéndose. La palabra afligir es marar, que significa que afligir amargamente, amargar, amargo, amargura, enfurecer. O sea, básicamente usted derrama todo su corazón. Se entrega completamente al Señor. Pero esto proviene de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos experimentando la misericordia de nuestro Dios para poder brindarla a todo aquel que está a nuestro alrededor, como dijo Hugo, manifestarla en nuestra vida, manifestar el Espíritu de Cristo a todo aquel que nos rodea, pues primero tenemos que experimentar la misericordia. Y ya miramos que la misericordia nos estimula ¿a qué? A arrepentirnos, a tomar un compromiso con Dios y dejar al Señor que Él haga el querer como el hacer en nuestras vidas, poniendo el espíritu de su gracia, de arrepentimiento, de su justicia y el espíritu de oración para tener esa conversación con Él. Ahora, el problema es que muchos no sabemos orar. Y digo muchos porque a veces crecemos orando como todo mundo ora. Pero cuando usted tiene una relación con Dios, usted derrama su corazón, su mente, todo su ser en una comunicación estrecha con Él. Yo no voy a preguntarles a quienes de ustedes tienen esa relación y gloria a Dios que todos la tuviéramos. Pero así como hemos estado aprendiendo mucha verdad, yo creo que también necesitamos aprender ese don maravilloso de la oración, de la conversación con nuestro Salvador, que es a través de qué? De su misericordia. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahorita que hace mención de que no sabemos orar, ¿cuál es el método, la forma correcta para aplicar una oración? Bueno, pues el Señor dijo, cuando los discípulos se le acercaron a Cristo, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Cristo dijo que, Padre nuestro que estás en los cielos. Empezamos que al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad así como en el cielo y así como en la tierra. Danos nuestro pan cotidiano de todos los días. Ya me fui por otra versión, ¿no? Este, pero y muchos de nosotros conocemos el Padre nuestro. Y el Señor lo declaró, no quiere decir que vamos a repetir el Padre Nuestro como un rezo, pero cuando nosotros establecemos esa unidad con nuestro Salvador, de nuestro Dios y de nuestro Salvador, entonces dice el Padre Nuestro, dice, empezamos hacia quién? Hacia el Padre y terminamos con quién? En el nombre de Jesucristo. Y Cristo mismo lo enseñó como diciendo, miren, la dependencia que usted y yo tenemos es del Padre y del Hijo, porque en mí no hay nada bueno. Dice el libro de Jeremías, dice, todas nuestras justicias, todas nuestras obras son trapos de qué? De inmundicia. No hay nada yo que pueda yo hacer bueno, pero cuando nosotros confiamos en los méritos del Padre, confiamos en el poder de Dios, confiamos en su misericordia, confiamos en su amor, confiamos en su palabra y se nos reafirma nuevamente con el con Jesucristo, el cual nos brinda todas las promesas que el Padre declaró a través de su palabra. Porque nadie puede ir al Padre sino por el Hijo, y nadie puede ir al Hijo sino por el Padre.
Entonces, esa relación que el Señor desea es esa relación estrecha, como nosotros empezamos a ver ahí en Miqueas 6:8, donde nosotros vimos el significado. Déjenme volver ahí, Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, el que él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar. Amar significa amistad. La palabra en hebreo ahava, ¿me están siguiendo? Es amistad. O sea, básicamente esa amistad es que recíproca, porque Él me amó primero, lo que dice Primera de Juan capítulo 4. Si nosotros vamos a Primera de Juan capítulo 4, y si nosotros vemos eh, el versículo 19, en Primera de Juan capítulo 4 versículo 19, este es el tipo de amistad que Él desea tener con nosotros. Porque dice, nosotros le amamos a Él porque Él ¿qué? Nos amó primero. Ahora, este amor, esta relación, esta amistad, este amalgamamiento, esto nos capacita para que ese amor de Dios sea perfeccionado en mi vida. Esa misericordia que me mueve al arrepentimiento, a la entrega, al compromiso con Dios, va a ser perfeccionado en mí, y esto me va a capacitar para la victoria final. Miren ahí el versículo 17. Noten, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Noten, ¿qué es lo que se ha perfeccionado? El amor de Dios en mi vida. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Confianza en quién? Confianza en el Padre, confianza en el Hijo. Pues como Él es, noten, pues como Él es, esa relación, ese amor, esa amistad transforma mi vida. Porque dice ahora, pues como Él es, así soy yo en este mundo. Y ahí cámbiale, así somos nosotros, pero ponga ahí su nombre. Así yo, David, soy en este mundo, así como Él es. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo vivo, ¿lo vivo en qué? En la fe en el Hijo de Dios. Y el carácter de mi Salvador se manifiesta en mi vida. La misericordia hacia mi hermano, la paciencia, el amor se manifiesta hacia mi hermano y hacia mi hermana. Ahora, la misericordia de Dios nos mueve al arrepentimiento, nos mueve a esa relación estrecha. Y como dijo el hermano, dice, ¿cuáles serían los lineamientos de la oración? Podemos nombrar muchos, pero esa amistad que usted establece con Dios, esa amistad le va a dar los lineamientos. Porque la letra le puede decir una cosa, pero la realidad lo lleva a otra. ¿Sí me entendieron lo que quise decir? Porque a usted nadie le dice, oye, comunícate así con tu novia o con tu esposa. No, esa comunicación que usted establece con esa pareja, usted la va desarrollando con el transcurso de los días. ¿Me está siguiendo? Y eso es lo mismo que sucede en nuestra vida. Sí, Manuelito. El resultado de esa amistad o de esa relación estrecha es la última parte del texto. Así Termina es, uno asemejándose a Él. así es. ¿Por qué? Porque ahí dice, esa es la transformación que Él quiere hacer.
quiere que nosotros nos asemejemos a Él, asemejarnos a Él. Ahora, vamos a ver más acerca de la misericordia, porque ese es un punto muy importante. Vamos a regresar a Miqueas, capítulo 7. Bueno, ahora vamos a ir al capítulo 7. Habíamos visto Miqueas, capítulo 6. Pero en Miqueas, capítulo 7, ahora vamos a ver el versículo 18. Porque ya vimos que la misericordia de Dios nos lleva a rasgar nuestro corazón, a arrepentirnos, a establecer esa relación con Dios, ese compromiso con Dios. Ahora, ese compromiso con Dios es de fe. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros alimentamos esa relación? ¿A través de qué? Del conocimiento que vamos teniendo de nuestro Salvador. Porque lo estamos mirando, estamos aprendiendo de Él a través de qué? De su palabra. Por eso dice, cuando empiecen a mirar a aquel que murió por ustedes, lo que leímos en Miqueas, entonces en Zacarías, perdón, dice, cuando usted lo empieza a mirar, el Señor le da el espíritu de gracia y de oración. Por eso es importante que establecer una relación en el estudio de la palabra de Dios, en la oración, en el ayuno, en la alabanza. Porque a veces nosotros decimos solamente la palabra de Dios, pero es todo una relación, o sea, no es así de estrechita, es grande la relación que Dios quiere tener con nosotros. ¿Qué dije? Volver que a Miqueas capítulo 7, ¿verdad? 7, y ahora vamos a ver el versículo 18. Ya que hemos aceptado la misericordia de Dios, hemos recibido el espíritu de la gracia, el espíritu de oración, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Ahora fíjese lo que hace esa misericordia. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Noten la última parte. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en qué? En misericordia. La misericordia nos lleva al perdón, o sea, la seguridad del perdón. La misericordia de Dios nos lleva a la seguridad de que Él se olvida de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que los pecados son tomados y son echados ¿a qué? Al fondo del mar. El versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y qué dice? ¿Qué va a hacer con nuestros pecados? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora, fíjense, él reafirma esta promesa en el versículo 20. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. O sea, esta promesa que se le dio a Jacob, a Abraham, que fue resultado de la misericordia de Dios, va a ser cumplida también cuando. Hoy día. Hoy día. Para que nosotros seamos movidos a entregar nuestro corazón, a arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras rebeliones y llevarnos y poner el espíritu de su gracia, o sea, de recibir la certeza de que hemos sido perdonados, nos va a establecer una relación estrecha con nosotros para que tengamos esa comunicación con Él a través de la oración, sabiendo qué pedir y cómo pedir y a quién pedir, porque empezamos a establecer esa relación de conocimiento, de relación entre Dios y nosotros, entre Jesucristo y nosotros. Empezamos a tener esa relación y empezamos ¿a qué?
a tener el deseo de comunicarnos, el deseo de estudiar, el deseo de aprender más de Él. Y ahora, ya que tenemos eso, nos da la seguridad de ¿qué? Del perdón. La misericordia de Dios nos da la seguridad del perdón. Cuando usted está seguro que el Señor lo ha perdonado, el Señor le trae paz a su vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado que traemos algo cargando en nuestra vida por muchos años? Y cuando llega esa misericordia de Dios y nos mueve al arrepentimiento y aceptamos de que somos pecadores, de que estamos en pecado, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace cuando viene el perdón y nos da la seguridad del perdón? ¿No sentimos un alivio? ¿No sentimos salvación? ¿No sentimos ese amor en el cual decimos, ay, tanto tiempo que cargué con esta mochila llena de piedras y cuán fácil fue dejarla a un lado y abandonarla y dejar el pecado y sentir ahora que la paz, la tranquilidad, la misericordia, el amor de nuestro Dios? Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido esa experiencia. Y si no, pues vaya y agarre la misericordia de Dios que lo va a llevar a que a tener ese arrepentimiento, ese espíritu de gracia. Así que repasando ahora que la misericordia me da la seguridad de qué? Del perdón. Como consecuencia de mi entrega y de mi confianza plena en mi Salvador, en Dios, lo que ellos están haciendo en mi vida para que yo pueda experimentar la salvación. Ahora, en Tito capítulo 3, Tito capítulo 3, vamos a ver el versículo 5. Y esto es importantísimo que lo entendamos porque ya vimos de que el Señor nos mueve a que rasguemos el corazón, la misericordia de Dios nos mueve a rasgar nuestros corazones, a convertirnos, a arrepentirnos. Pone en nosotros el espíritu de su gracia, el espíritu de oración, establecemos esa relación con Él, nos da la seguridad del perdón. Esto es lo que hace la misericordia de Dios, porque si no fuera por la misericordia de Dios, todos seríamos ¿qué? Destruidos. Pero en su grande amor, en su misericordia, Él desea que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento de Él y en esa relación estrecha de amistad que Él quiere con nosotros. Y ahora fíjense lo que dice Tito capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó. Fíjese, Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no hay nada en mí que yo pueda hacer para ser salvo. ¿Esto está claro? Yo no puedo hacer nada, no puedo eh, hacer, no puedo ir ni el arrepentimiento si el Señor no me da ese don. No puedo ir a orar si el Señor no me da ese don. No es natural nosotros amar la palabra de Dios. Usted la empieza a amar cuando el Señor pone en sí, en usted, su espíritu para que nosotros nos gocemos en su palabra. Pero dice, nos salvó no por obras de justicia que usted haya hecho, sino ¿por qué? ¿Por qué nos salvó? ¿Por qué medio nos salva? Por su misericordia. Ah, pero ¿qué no dice la palabra de Dios que somos salvos solo por gracia? Pues déjeme decirle que la misericordia de Dios es su gracia. La misericordia de Dios es esa gracia que el Señor desea dar a cada uno de nosotros para que seamos salvos. Y esa misericordia nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a rasgar nuestro corazón, a depender completamente de Él, teniendo una relación con Él por medio del Espíritu de la gracia, por medio de la oración, de la amistad estrecha que Él quiere tener con nosotros y nos da la seguridad del perdón. Nos da la seguridad del perdón, de la salvación.
de la vida eterna. Ahora, esa seguridad, eso no le quiere decir de que usted ya es salvo, siempre salvo. Porque si usted rompe esa relación y se vuelve al pecado, a las cosas de este mundo, pues esa relación se rompe y usted pierde toda esa bendición que estamos estudiando, usted la pierde, pero usted no se desanime porque ahí en Apocalipsis capítulo 2 nos dice algo bien, bien importante. O vamos a ir primero a Hebreos 10, 26 y 27. Vamos a ir a Hebreos 10, 26 y 27. Fíjense, Hebreos 10, 26 y 29. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, este pecado, se nos dice cuál es el pecado. En el versículo 25, 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dios estableció días señalados para congregarnos. Dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ahora, el 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fíjense, o sea, no puede, es que cuando usted empieza a vivir la misericordia de Dios, y lo digo como testimonio mío, y yo creo que hablo por muchos, cuando usted recibe la misericordia de Dios, lo lleva al arrepentimiento, lo lleva a esa relación de amistad, ese amalgamamiento, esa unidad. Amalgamiento quiere decir, es de cuenta como que si agarramos dos fierros y los empezamos a soldar y queda bien soldadito. El hermano Manuel los podría explicar cómo hacer una soldadura bien, bien precisa, porque yo creo que yo haría unos, unos pedazos que después tendría que ir aquí dice a suavizarlo, ¿no? Pero aquellos que tienen experiencia de soldadura, básicamente una soldadura es casi invisible cuando sale perfecta. Entonces, esa soldadura es un amalgamamiento de amistad con Dios. Usted participa de esas bendiciones que el cielo le quiere dar a usted, el perdón, la seguridad de la vida eterna, la seguridad del perdón, la confianza en su palabra. Ahora, déjeme decirle una cosa. Si usted está experimentando el cielo, ¿por qué dejarlo? Si usted está experimentando las bendiciones del cielo, ¿por qué regresar a las viejas costumbres, al mundo? ¿Por qué abandonar ese grande amor y misericordia de Dios? Porque si usted ya supo y regresa, pues, oiga, no entre en esta situación que dice Hebreos 10, 26 y 27. Sí, Manuelito. Eso ya es caer de la gracia. Eso ya es caer de la gracia. Eso es básicamente romper ese amalgamamiento, esa amistad, esa relación que desea el Señor. Y esa amistad, y le estoy leyendo el pensamiento del hermano, porque yo creo que a estar pensando, dice, es que esa relación es como una relación de matrimonio al hermano Manuel. Ya me lo estoy imaginando que hubiera dicho eso ahorita. Esa relación es una relación ¿de qué? De matrimonio, donde dos se hacen uno. Y esa relación que el Señor desea es de que nosotros no la quebrantemos. Él desea tenerla por toda la eternidad. Ahora, si usted cae, si usted vuelve al pecado, si usted por alguna razón vino el tentador y lo alejó de Dios, pues ¿qué es lo que dice Primera de Juan capítulo 2? Primera de Juan, capítulo 2. ¿Qué es lo que dice? Capítulo 2, versículo 1. Noten, hijitos míos, y ahí yo pongo mi nombre porque yo necesito esto todos los días.
hijitos míos, David, estas cosas te escribo a ti para que no pequéis. Y si en un momento dado pecas, acuérdate que tienes un abogado para con el Padre, que es Jesucristo el justo. O sea, si tú te alejaste, caíste, pues no estás perdido, no estás perdida. Regresa, regresa. Por eso Apocalipsis capítulo 2. En Apocalipsis capítulo 2, el Señor está llamando para que nosotros no nos alejemos. En versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué dice? Y arrepiéntete. Haz las primeras obras. Haz las primeras obras. O sea, ¿qué fue lo primero que te llevó a tener ese primer amor en Cristo Jesús? Acuérdate y haz las primeras obras. O sea, el Señor te llama y dice, no estás perdido, no estás perdida. Solamente arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Así como te alejaste del pecado en un momento dado de tu vida, aceptaste la misericordia, pues regresa. O sea, el Señor te dice, regresa, acepta, acepta el don maravilloso que el Señor desea darte a través de su misericordia, de esa seguridad del perdón, esa seguridad del espíritu de su gracia y de oración, de esa amistad que el Señor desea tener, o sea, desea darte. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, tú estás vivo, tú estás viva, porque lo miramos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque Él te ama, me ama, y Él desea que nosotros vayamos al arrepentimiento, que dejamos a un lado las cosas de este mundo. Todo aquello que tú sabes, que yo sé, que es lo que me está separando de Él. ¿Qué es lo que tengo que decirle al Señor? Dame el poder para poder dejar. Ahora, volvamos nuevamente ahí a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Y vamos a ver nuevamente el versículo 5. Dice, porque no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nuevamente, la palabra misericordia, ahora vamos a ver en el hebreo, significa eleos, significa compasión, porque Él se compadece de mis debilidades. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo hombre y pasó por lo que tú estás pasando. Y Él nos muestra cómo podemos obtener la victoria. Él se compadece de tus debilidades, se compadece de tus enfermedades, se compadece de tus dolencias, se compadece de toda tu vida, porque Él la experimentó sin pecado alguno, para que nosotros tengamos la seguridad de la salvación. Entonces dice, fíjense, le sigue diciendo, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué significa esto de lavamiento? Lavamiento significa que un bautismo. Aquí se usa la palabra loutrón, que es un baño, un bautismo, un lavamiento. Por el lavamiento de la regeneración. O sea, el Señor nos da su misericordia, ahora me lleva a qué? A ser lavado, a tener un bautismo por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa renovación en el Espíritu Santo? Gálatas capítulo 4, versículo 6. Ya muchos de ustedes lo conocen. 4:6. ¿Quién es el que nos limpia? ¿Quién es el que nos lava? ¿Quién es el que nos bautiza? Es el Espíritu. Pero fíjense lo que dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de su Hijo, noten el versículo 7, así que ya no eres esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado. ¿Por qué? Porque estás viviendo en la misericordia de tu Salvador. Porque la misericordia te llevó a rasgar tu corazón, a arrepentirte,
te llevó a tener esa relación, esa amistad con el Señor, te llevó a qué? A tener ese espíritu de gracia, ese espíritu de oración, te llevó a tener la certeza del perdón, de la vida eterna, y te llevó a tener la certeza de la salvación, y ahora ya no eres esclavo de este mundo, ya no eres esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo te ha libertado. Y esa liberación te la da ¿cuándo? Todos los días. Por eso dice, muy temprano por la mañana, ¿qué hace con la misericordia? Se renueva. Eso quiere decir que muy temprano por la mañana hay que ir a buscar la misericordia de nuestro Dios, clamar por la misericordia de Dios, para que seamos movidos al arrepentimiento, a esa relación estrecha con el Señor. Entonces, cuando nosotros somos renovados, somos bautizados con el agua de renovación y del Espíritu, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Ustedes recuerdan esa experiencia con Nicodemo? ¿Qué fue lo que le dijo Cristo a Nicodemo? ¿Os es necesario qué? Nacer de nuevo. ¿De qué? Del agua y del Espíritu. Ahora, aquí el agua no es símbolo del espíritu, porque la segunda parte del versículo dice, y en el espíritu. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo con esa agua? Es que el agua, cuando usted baja las aguas bautismales, es un agua mágica, poderosa, que usted baja y ahora sale transformado. No, eso no quiere decir eso. ¿Por qué? Porque si ustedes va a Salmo 119, Salmos capítulo 119 y vamos a ver el versículo 9. Salmos 119, versículo 9. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará David su camino? Yo soy joven de corazón. Ponga su nombre ahí. ¿Con qué limpiaré yo mi camino? ¿Qué dice? Con guardar qué? Tu palabra. La palabra es el jabón purificante que nos lleva al conocimiento de la misericordia, de la mente, de la gracia, del amor de nuestro Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso dijo el Señor, Cristo dijo, si bebiesen de esta agua, nunca tendrían que sed. Y esa agua estaba hablando de quién? De Él mismo, porque Él es el verbo hecho carne. Él es la palabra. Y la palabra es la que limpia, la que purifica, la que renueva. Por eso dice en Juan capítulo 14, 23, Juan 14, 23 y 24, que ya lo hemos mencionado. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, noten, el que me ama, mi palabra que guardará. Y noten, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Me están siguiendo? Fíjense todo lo que conecta el experimentar la misericordia de nuestro Dios. Nos lleva a ser renovados, limpios por el poder de su palabra y por su espíritu. ¿Ustedes recuerdan cuando los discípulos recibieron el espíritu de Cristo? Antes de recibir el espíritu, en el camino a Emaús, Cristo se le presentó a sus discípulos y les fue explicando todas las escrituras desde Génesis hasta Malaquías, referente a él, que es el Hijo de Dios. Y después se les presentó a los discípulos y les volvió a hablar de las escrituras. El único que no estaba ahí era ¿quién? Tomás, el que dudó. Pero el Señor desea que nosotros le amemos a Él y que guardemos que su palabra. Y la misericordia de Dios nos lleva a tener esa transformación, esa renovación, ese amor manifestado en nosotros. Y ahí sí viene después lo que se mencionó al principio. Ya que nosotros estamos experimentando esa misericordia,
esa transformación, ese reavivamiento, esa reforma, entonces nosotros ¿qué vamos a estar haciendo? Manifestando su carácter y su amor a todos aquellos que le rodean. Porque Él es el que hace el querer como el hacer. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ir y pedir, buscar. ¿Buscar qué? La gracia de nuestro Señor, la gracia, la misericordia, arrepintiéndonos de qué? De todos nuestros pecados. Por eso nuevamente, y con eso terminamos, Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Cómo te declara lo que es bueno? A través de su palabra. Y ahora, ¿y qué pide Jehová de ti? Noten, solamente hacer justicia y amar qué? Misericordia y humillarte ante Dios. Antes de humillarnos, viene la misericordia, viene la justicia de nuestro Dios. Así que, querido hermano, vayamos a nuestro Dios día a día. Y el Señor lo dijo. ¿Qué fue Lamentaciones? Lamentaciones 3, 22 y 23. Nuevamente lo repito. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice, nuevas son cada mañana. ¿Qué son nuevas? Su misericordia. Grande es tu fidelidad. Busquemos a Dios todas las mañanas y aceptemos la misericordia de Dios para vivir todo el día en qué? En su justicia, en su gracia, en esa relación de amistad con nuestro Salvador, confiando plenamente en que hemos sido perdonados y confiando en la vida que Él desea darme a mí y desea darte a ti. Dios quiere que podamos tener esta experiencia con nuestro Salvador. Sobre esos dos textos, el 22 y el 23, dice, nuevas son cada mañana. Y me llama la atención donde dice, nuevas son cada mañana. Porque cada día que amanece, que me da la oportunidad de despertar, me da la oportunidad de aceptar su misericordia, de experimentar su misericordia. Y fíjense que la maravilla del amor de Dios es de que yo estoy vivo por su misericordia, porque Él tiene un plan para mí, tiene un plan para usted. Pero Él desea que todas las mañanas vayamos a buscarle. ¿Para qué? Para poder vivir con Él, en esa amistad que Él desea tener con nosotros, con esa seguridad que Él quiere darnos a nosotros, con esas bendiciones del cielo que Él desea darnos con nosotros, confiando en Él y confiando en su palabra. Y dice, nuevas son cada mañana. Eso quiere decir que es un crecimiento que continuo, continuo. ¿Y cuánto va a durar ese crecimiento? Para toda la eternidad. Como bien dice hermano, estamos vivos por su misericordia y estamos en sus caminos por su misericordia. Amén, amén, amén. Cuando el Espíritu Santo toca tu vida, eh, o sea, no rechaces esa voz de tu Dios, porque eso va acompañado de su misericordia y de su grande amor. Todos hemos fallado, todos hemos llegado a tener un pensamiento en el decir, yo no merezco el perdón, yo no merezco la salvación por lo que tú hayas hecho pequeño, grande o lo que haya sido. Pero el Señor, a través de estos textos que nosotros hemos visto, Él desea darte la seguridad del perdón y desea darte sus bendiciones todas las mañanas. Muchos hoy día no despertaron. ¿Qué aceptaron, qué rechazaron? Yo no lo sé. Pero tú tienes vida hoy día para aceptar o para rechazar. Y dice que el Señor dice, son nuevas todas las mañanas. Pero Él te dice la segunda parte del texto, grande es que su fidelidad, grande es tu fidelidad. O sea,
seguridad. Emuná significa fe, fidelidad, fiel. Más bien dicho, lo dije mal. Emuná significa fe. ¿Por qué? Porque cada mañana experimentas la misericordia de Dios y el Señor te da fe para que te mantengas firme, que sea transformada tu mente, para que tengas honradez, para que seas leal. Verás que no haya mentira en tu boca. Esa es una característica de Cristo. No tenía mentira. Es una característica de los 144,000 en el tiempo del fin. No van a tener mentira en su boca. Van a ser fieles, van a ser honrados, defendiendo la verdad. Noten, emuná significa verdad. Defendiendo la verdad. ¿Por qué? Porque estás experimentando la misericordia de Dios todos los días. ¿Qué es lo que el enemigo está queriendo atacar? Directamente la emuná, la fidelidad, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Pero hemos visto que la misericordia de Dios se nos muestra todos nuestros días. ¿Por qué? Porque no hemos sido consumidos, estamos vivos y manifestamos esa maravillosa misericordia todos los días, no solamente en mi vida, sino a todos los que nos rodean, a todos los que nos rodean. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Ahora, mire, termino con esto. Salmos 33, 20. Y vamos a ver del 20 al 22. Fíjense lo maravilloso que son las promesas de nuestro Salvador. Note, nuestra alma espera. Si usted quiere apuntar ahí, espera a Jehová, que es nuestra ayuda, nuestro escudo. O sea, Jehová es mi ayuda, es mi escudo. Por tanto, en él se alegrará mi corazón, vuestro corazón. Porque en su santo nombre hemos ¿qué? Confiado. Ahora fíjense el 22. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en quién, en ti. ¿Notan? La misericordia nos lleva a confiar, a esperar plenamente en quién, en mi propia fuerza, en mi sabiduría, en mi conocimiento. No, nos lleva a esperar, a confiar plenamente en Él, porque Él es mi escudo, Él es mi ayuda, Él es el que alegra mi corazón. Ahí en el versículo 21. ¿Por qué? Porque hemos confiado en su nombre, porque esperamos todo en Él. Y esto es lo que la maravilloso amor, misericordia de nuestro Dios. Por eso dice el mandamiento número 3, dice, y yo tengo misericordia para todos aquellos que guardan mis mandamientos. Vamos a leerlo. Éxodo 20. Vamos a leer desde el 3 en adelante, porque esto va relacionado con creer y confiar solamente en el Dios verdadero, en nuestro Creador. Fíjense lo que dice Éxodo 23 y vamos a leer hasta el 7. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, solamente Dios es nuestro Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No vas a tener ningún ídolo, ningún falso Dios. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora noten el versículo 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman. ¿Y qué dice? Y guardan mis mandamientos. Todas sus misericordias se renuevan todas las mañanas. Cuando usted entra en el pacto con su Dios, con su Creador, usted empieza ¿qué? A tener esa relación estrecha
que nos lleva a la misericordia de Dios, esa unidad que Él desea tener con nosotros, nos empezamos a establecer esa unidad, ese compromiso con Dios, y entonces somos transformados, se nos muestra su misericordia, transforma nuestra vida, nos lava, nos purifica, nos da la seguridad de la salvación, nos da la seguridad del perdón. ¿Por qué? Porque Él me amó primero y el resultado de ese amor me lleva a amarle a Él guardando ¿qué? Todos sus mandamientos, principalmente el no tener dioses falsos, ídolos falsos. Ahora aquí viene la parte negativa. La parte negativa está en el 5, perdón. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquellos que aborrecen a Dios son aquellos que tienen ídolos, que adoran a un Dios falso. Pero aquel que tiene esa relación con el Dios verdadero, que vive en la misericordia de Dios, esa misericordia es mostrada a todos aquellos que han establecido ese pacto con Dios. Hermano, Dios te puede dar un trabajo mejor que el que tienes. Dios te puede dar brindar las necesidades que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes y qué es lo que yo tengo que hacer? Experimentar la misericordia de Dios que todas las mañanas, todos los días, estableciendo esa relación con nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos falta? A mí me falta mucha fe, conocerle más. Yo no sé qué te falta a ti, pero esa fe se renueva ¿qué? Todas las mañanas en su misericordia, en su amor, en su justicia y en su gracia. Dios quiere y que esa relación la empecemos a vivir cada uno de nosotros. Y el Señor ha establecido a su cuerpo, a su iglesia, y la iglesia es usted y soy yo, para que nosotros podamos apoyarnos, poder crecer unidos, mostrando ese carácter los unos con los otros y principalmente nuestras familias. En el lado hispano hay un problema, en el latino. El latino teme preguntar, teme preguntar. Y a veces se quedan con las dudas. El latino teme comentar, porque no desea equivocarse. Hermanos, eso se le llama algo así como orgullo. A veces hay que abandonar el orgullo. Y el que no sabe, no sabe, y el que sabe, sabe, y el que si no lo sabemos, pues entre todos podemos pedirle al Señor que nos dé la respuesta. El que tiene la verdad absoluta es nuestro Dios y Jesucristo. Nadie en este mundo tiene una verdad absoluta. Pero el Gálatas 6, capítulo 1, dice, tú que estás en la misericordia de Dios, humildemente, acércate a aquel con el que tiene una necesidad y ayúdalo a salir de su necesidad, de su problema. Y, y a veces hay que esa relación que el Señor desea tener con nosotros, pues hay que establecerla también entre nosotros para tener esa misma misericordia, ese mismo amor, esa misma paciencia entre nosotros. Dios quiere y que nosotros podamos gozarnos en su misericordia, gozarnos en su grande amor. Si no hay algún otro comentario, pues terminamos con una oración. Terminamos con una oración. Ok, vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. Señor, en esta hora, agradecidos estamos por la oportunidad de que tú nos diste de reunirnos a través de este medio y de poder compartir tu palabra, de aprender de ti, aprender más de tu misericordia. Señor, permite que esa misericordia podamos nosotros experimentarla en nuestra vida, mañana por mañana,
y que nosotros podamos ser llevados a ese arrepentimiento, a esa entrega, a esa conversión, para poder ser transformados para tu gloria. Señor, ayúdanos a tener esa amistad que tú deseas que tengamos contigo. Ayúdanos a que nosotros crecer en tu grande amor y misericordia para mostrarlo a todos aquellos que nos rodean, principalmente en nuestros hogares, para que miran en nosotros tu carácter de amor y de misericordia, el cual es tardo para la ira y que tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender ese plan, esa misión que tú has preparado para cada uno de nosotros y ayúdanos a crecer en la fe, en la seguridad del perdón, de la vida y de que tú deseas transformar nuestro corazón y nuestra mente. Gracias, oh Dios, por este sábado que tú nos has dado. Bendícenos en todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.